estuvimos en el Congreso de Roca Blanca en Oaxaca y él subió a dar un testimonio. Y cuando él dijo, yo estoy viviendo en Querétaro, dije, está tan cerquita, ¿verdad? Lo contactamos, pero ya era muy pronto, pero desde ese momento apartamos la fecha para que él estuviera aquí con nosotros y queremos darle la bienvenida y su disposición por estar aquí. Muchas gracias. Viene con su equipo también. Ellos van a ministrar ahorita el cierre. Y tenemos a Rob y Katy, que ustedes ya los escucharon también. Súper proféticos. También son de esas conexiones. Yo soy jucumera, yo estudié en Jucum y muchos años me desconecté de Jucum y curiosamente el año pasado me interné en Jucum, Cancún, para un tiempo de refrigerio en el ministerio y allá, mientras estábamos ministrando, ellos trabajan con niños en Cuna Maya, ellos me dijeron, creo que acaban de abrir una base en Querétaro, en un lugar que se llama San Juan del Río. Y yo, es mi ciudad y yo no sé. Y nos conectaron con ellos y fue inmediato la conexión que hicimos. Los queremos un montón. A Rob pues no tanto, pero lo toleramos en el amor del Señor. No es cierto, amigo. No, son súper queridos para nosotros, los amamos un montón. Y Ami, bueno, pues ya la conocen también. Ella es hija del pastor Antonio. El pastor Antonio para mí personalmente es muy, muy especial. Desde que él llegó aquí a la iglesia ha mentorado mucho de mi ministerio en la profecía. Y yo sé que Dios tiene algo aquí. Y bueno, ahí al final de la fila está mi hermanita, mi mejor amiga Maru Truquis. Es Maru. Y así como la ven de linda y todo, pues ella adora poderosamente. Ustedes ya la han escuchado ministrar. Dios la usa con potencia, ¿verdad? Y hoy está acompañándonos aquí en este panel. ¿Cómo estás, Maru Truquis? Pues yo muy, muy emocionada. No sé si alguien puede compartir la misma emoción y sentimiento que yo. A ver, ¿ya se durmió? No, pues no se le nota. A ver, levante su voz y dígame, aquí estamos, aquí estamos. Porque venimos de muchos lados, en lo particular de Cortázar, Guanajuato, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia de Cortázar, Guanajuato? Y estamos, tengo que confesarles, extasiados, o sea, de lo que está Dios haciendo hasta este momento. Hemos sido llenos, hemos sido retados, hemos sido desafiados y sin duda queremos más. ¿Hay alguien que puede decir eso? Sí. Queremos más, esto todavía no se acaba, apenas comienza, ¿no es cierto? Y bueno, quisiéramos hacerles algunas preguntas a estos invitados tan especiales. ¿Les late? Teología profunda. Sí, teología profunda. Un examen, a ver qué tal. Bueno, pues hemos estado escuchando, ustedes han oído a Ani, han estado escuchando de los oradores acerca de lo que es la adoración profética. Pero yo sí quisiera saber a quién les gustaría como ahondar un poquito más en qué es esto de lo que estamos escuchando. Quizá aquí hay gente que nunca había experimentado lo que hemos estado viviendo en estos momentos, en estas últimas horas. Y sin duda tenemos que hacer una pausa para hablar acerca de eso, ¿no? ¿Qué podemos entender por atmósfera pues profética en el tiempo de alabanza y adoración? Échenles porras. Bueno, buenas tardes. Le cedo el micrófono acá a la compañera. No, muy buenas tardes. La verdad hay un versículo que creo que puede llegar a resumir un poco de eso. Está en el primer libro de Crónicas 15:21. No sé si lo pueden proyectar en la... no, eso no. El primer libro de Crónicas 25:1. Primer libro de Crónicas 25:1. Primer libro de Crónicas 25:1 en la versión 60. A lo mejor si lo pueden proyectar. Y si todos lo tienen, hay algo ahí que David hace que quizás nos puede arrojar luz para dar una respuesta bíblica, ¿no?, a esto. Y dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos.
el número de ellos, hombres idóneos para la obra de ese ministerio. Y si pueden poner, bueno, no lo pusieron, pero en la nueva traducción viviente, si alguien lo tiene, no sé si alguien lo tiene, el verso es el primer libro de Crónicas 25:1. En la versión 60 y después en la NTV, para que podamos entender algo ahí. Esa es en la versión 60. Vuelvo a leer. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum para que profetizasen con arpas, salterios, címbalo y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y ahí sigue, continúa el versículo. Pero si ponen en la NTV, está muy interesante, porque creo que esa traducción arroja un poquitito luz acerca de lo que está escrito. Voy a leer. Dice: David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán, de Jedutum, para proclamar los mensajes de Dios, acompañados de liras, arpas, címbalos. Lo siguiente es una lista de sus nombres y responsabilidades. ¿Cómo podemos entender la oración profética desde mi humilde opinión? Es que hay una gran diferencia entre cantar sobre cosas que Dios hizo y cantar sobre cosas que Dios va a hacer. Cuando nosotros cantamos tomando como base cosas que Dios hizo, son adoraciones muy fuertes. Pero la base de nuestra adoración, o sea, la base de nuestra alabanza, está relacionado con un hecho que está catalogado, o lo creemos por fe, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo María, tomar el pandero, luego que María, la hermana de Moisés, toma el pandero y empieza a alabar al Señor, luego de que todo el ejército se había hundido en el mar. Esa adoración vino, o esa alabanza, esa expresión vino luego de un hecho, luego que ellos vieron al Dios hacer algo. Pero ¿qué hubiese sido adoración profética? Que María hubiese tomado el pandero del otro lado del mar, adorando por lo que Dios es capaz de hacer, no por lo que Dios hizo, es lo que Él va a hacer. Esa es la adoración profética. Nos adelantamos. Y David es muy profético. David no cantó solamente tomando como base cosas que Dios hizo, sino tomando como base cosas que Dios iba a hacer. Aunque un ejército acampe alrededor mío, yo no voy a temer. Eso es profético. Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Él está hablando en un presente continuo, en un futuro. El Salmo 22: contar puedo todos mis huesos, perros me han rodeado, han echado sobre mis vestidos suerte. Él estaba profetizando. Ese salmo fue escrito 1000 años antes de la cruz. Él proféticamente estaba cantando sobre el Mesías. Salmo capítulo 2, 1000 años antes, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga enemigos a los pies tuyos. Pídeme por herencia y te daré las naciones. Él está hablando 1000 años antes de algo que Dios va a hacer, que Él no lo hizo todavía, Él lo va a hacer. Y Él está cantando sobre algo que Él va a hacer. Por eso la oración profética, creo que más allá de un éxtasis o entrar así tipo en un trance y estar así como que está padre, tiene que ver más con ese sentido de fe de lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, si adoramos proféticamente sobre San Juan del Río, sobre México: Señor, México, vas a llenar este país con tu gloria. Señor, las prisiones, tu evangelio va a entrar en las prisiones, la gente van a ser libres, los hospitales van a quedar vacíos, van a cerrar antros, Señor. ¿Por qué? Porque tu gloria va a invadir esta tierra. Nosotros lo creemos y estamos cantando sobre cosas que van a ocurrir. Entonces hay una base en Crónica que es esta, y tiene que ver con eso, ¿no? David era muy profético. Por eso él no escogió músicos, él escogió profetas que tocaban música. Y hay una gran diferencia. A mí me mata este versículo porque dice que las personas que estaban reunidas para convocar al ministerio de alabanza, no sé si se dieron cuenta, pero dice David y los comandantes del ejército. Generalmente cuando nosotros designamos a un grupo de alabanza o queremos hacer un casting, no le invitamos a ningún soldado a que venga a ver cómo tocan los músicos. Pero para David el asunto de alabanza y adoración era un asunto de estado, era un asunto de guerra, era un asunto de establecer cosas. Entonces era un asunto estratégico. Por eso los militares estaban ese día para observar quiénes eran los músicos
mejor dicho, los profetas, soldados, músicos, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre ser músico y ser profeta músico, o un profeta que toca música. Entonces, creo, y termino con esto, Eliseo, por ejemplo, en un momento dado que va a profetizar, dice, ok, yo voy a profetizar, tráigame un músico y voy a profetizar. Y literalmente la Biblia dice que en el momento en que el músico empezó a tocar, él profetizó. Entonces hay algo muy fuerte en entender cuál es el rol del profeta músico. El músico que a veces profetiza es músico, él tiene vida de músico, él sabe los acordes, sabe los arreglos y a veces puede profetizar. Pero el que tiene el que es profeta músico tiene vida de profeta, carácter de profeta, oído de profeta, porque la mayor virtud de un profeta no es saber hablar, es saber oír. Entonces sus oídos están afinados a la voz de Dios. Entonces lo profético, la adoración profética va mucho más allá de un momento, tiene que ver con un estilo de vida. Somos una adoración profética a los lugares donde vamos. Y yo quisiera como que pudieras compartirnos, Katy, a mí, Rob, ¿qué piensan ustedes que es necesario en la iglesia para poder como preparar el ambiente para la adoración profética? ¿Qué necesitamos? Porque a veces solo llegamos a cantar, a veces solo llegamos a aplaudir, ¿verdad? Pero ¿qué piensan ustedes que son los elementos que necesita la iglesia despertar para que esto pueda seguir desarrollándose? Sí, yo soy una persona muy práctica y cuando estoy dirigiendo adoración y quiero tener un tiempo o que esa adoración sea profética, tengo que ser muy intencional, es muy importante. Entonces tienes que decidir antes de tocar una sola nota a quién le pertenece el tiempo, si pertenece a Dios o si es tu tiempo. Y puedo decir muchas veces como músicos, ahí es donde caemos, porque hemos ensayado, hemos hecho ese esfuerzo de escoger mi lista de canciones, pero ¿qué pasa si damos el tiempo a Dios y que no sea mi tiempo? Sabe que en ese tiempo entonces Dios puede hacer algo, ¿cierto? Entonces tenemos que decidir como líder, como miembro del equipo, que ese tiempo le pertenece a Dios. Ahora, en una manera práctica, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, cuando ensayamos, yo no solamente ensayo mi lista de 5 canciones, ¿ok? A veces tengo, por ejemplo, temas. Siento un tema de sanidad. Entonces podemos ensayar algunas canciones que trae la gente a ese tema, hacia ese tema. Puede ser que tengo también un tema, siento que Dios está hablando acerca de las naciones. No sé si escucharon ese tema con nosotros hoy, en nuestro equipo. Estamos enfocando en las naciones, ¿sí? Y cuando estás cantando, como estaba diciendo Javi, estás declarando lo que Dios va a hacer, ¿ok? Tú estás estableciendo el ambiente por el mover de Dios. Pero en términos prácticos, es importante que cuando tienes un ensayo, puedes ensayar hasta 15, 20 canciones, pero que corren en diferentes temas, ¿ok? Entonces, cuando entras a tu tiempo de adoración, y eso sucede tantas veces con nosotros, yo entro a la iglesia pensando que Dios quiere hablar acerca de las naciones, y comenzamos a cantar, el Espíritu de Dios llega, y yo sé, hoy el tema es sanidad. Inmediatamente puedo señalar a mi equipo, vamos por otro rumbo, y ellos pueden ir conmigo, no se asustan, ¿verdad? Entonces es una manera práctica que hemos aprendido de cómo cultivar un tiempo que le pertenece a Él, que no es mi tiempo. Y es muy difícil a veces por los músicos ser flexibles, especialmente si no tienen mucha experiencia. Entonces tienes que ser muy intencional a establecer un momento donde puede haber libertad, porque su equipo ya habían ensayado tales canciones. No sé si tiene sentido, pero es algo práctico que yo hago para poder establecer un ambiente donde puedo ser dirigida por el Espíritu Santo. Yo creo que
como buenos mexicanos que somos, algo que encontramos en la Biblia y va mucho de la mano. El pueblo de Israel dependía de la relación que Moisés tenía con Dios. Y yo creo que nosotros no podemos depender de la relación de quienes nos ministran aquí, sino que nosotros podamos subir al monte ser como Moisés. No esperar a que venga la revelación de Dios por alguien, sino que nosotros podemos buscar la revelación. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado en México, que nos hemos acostumbrado a que aquí me lo van a decir todo, en que en un congreso yo voy a sentir a Dios, cuando ahí están nuestras habitaciones donde Dios quiere mostrarse de manera personal. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Lo único que hacemos cada vez que hay reunión, lo único que tú y yo hacemos es unirnos, pero no significa que ahí es el todo. Todo comienza en casa y simplemente esto es un complemento. Así que yo creo que lo que necesitamos es que tengamos una relación personal con Dios, primero que nada, y número 2, que tengas fe de que Dios está también en tu casa. Tengo de decir algo, porque estoy escuchando y aprendiendo mucho acá. Voy a hablar inglés para traducir para mí, ¿verdad? So I think that it's interesting Creo que es interesante that the people up here que las personas que están aquí ministering ministrando need to be pastors, deben también entender que son pastores, that they're leading the people of God, que están ayudando a dirigir el pueblo de and they're Dios not entertaining the people of y God. no están entreteniendo al pueblo de Dios. And I was a football coach for a long time, Yo era un entrenador de fútbol americano por bastante tiempo and as a coach, y como entrenador I could let my players be flojo, podía permitir a mis jugadores ser muy flojos and we do everything. y yo hacer todo por ellos. But I had to make sure that they were participating. Pero yo como entrenador tenía que asegurarme de que ellos estaban participando. And so as ministers, we need to make sure people are participating. Y como ministros debemos asegurarnos que el pueblo, la gente sí están participando And con as a nosotros. dad, Como papá, por ejemplo, that doesn't start at church. ahí no, esto no comienza en la iglesia. My kids learn how to raise their hands at home. Mis hijos aprenden a levantar sus manos en la casa. Because if they need to learn at home Porque ellos deben aprender en la casa instead of learning at church. en vez de yo esperar hasta que lleguen a la iglesia para enseñarles. If not, we're creating a kind of a two-sided coin or a double-sided thing. Y si no lo hacemos, estamos creando como algo de doble sentido, dos lados, como una hipócrita. And so we need to make sure Entonces debemos that we're asegurarnos worshiping at home. que sí estamos adorando en la casa. Because when we come here to worship together, Porque cuando llegamos aquí para adorar juntos, it's going to be much more powerful va a haber mucho más poder and much more prophetic. y va a ser mucho más So profético. I say the prophetic starts at home, Entonces yo digo que lo profético comienza en su casa. and sadly, Y lo triste, Luis Miguel's happening at home, and then we come to church and try to do something different. Luis Miguel es lo que está sucediendo en la casa y entonces cuando entramos a la iglesia no está sucediendo algo más. And we expect something prophetic and nothing happens. Y esperamos algo profético y nada sucede. So the prophetic I want to see at home. Entonces quiero ver lo profético primeramente en la casa. Wow. Pues hablando precisamente de ser intencionales, que es una de las palabras que a mí me desafía cada vez que tengo la oportunidad de dirigir, también me preguntaba, porque creo que todos aquí también hemos sido parte activa en la iglesia, o sea, no solo estar dirigiendo, sino también hemos estado del otro lado. Y muchas veces el que dirige pues trata de propiciar esta atmósfera, hace todo esto que ustedes han mencionado, pero ¿cuál es la parte activa de la congregación? Porque hay dos direcciones ahí, ¿no? ¿Cómo pudiéramos decirle a la gente que es parte de la congregación cuáles son esas cosas, recomendaciones para propiciar el ambiente espiritual? Sabemos que tiene que haber un devocional en casa, pero en la iglesia, cuando venimos y nos complementamos y nos unimos,
¿cuáles serían esas recomendaciones? Hablando de las personas. Voy a darles tiempo para pensar. Una palabra muy importante, si no traen otra cosa a casa, recuerden esto: participar, ¿ok? Cuando llegan y solamente están observando, entres en un ambiente pasivo. Y pueden leer en toda la Biblia, cuando Dios estaba a punto de mover, buscaba un hombre o una mujer que decía que sí. Entonces, en tiempos, momentos de adoración, tenemos que llegar ya con el sí. Y no solamente, sí, aleluya, pero sí, como yo estoy presente, yo estoy empujando y yo estoy siendo parte de lo que está sucediendo en esa casa. Yo creo que tiene que ver mucho con tu identidad. O sea, si tú sabes quién eres, si sabemos quiénes somos, vuelvo a repetir, no vamos a necesitar un micrófono para hablar lo que Dios nos dice, desde donde estamos. Y es que a veces creemos que, no, solo los que están en plataforma. O sea, tú eres la iglesia y desde donde estás, lo que hablas se publica. Porque adoramos al mismo Dios. Yo creo que eso. I think we have to redefine the prophetic, Creo que es importante redefinir lo profético, because I remember growing up, porque yo recuerdo al crecer, only one sister in the church got up to give a word una hermana solamente se subía siempre y daba una palabra. in a language of King James Version. Y usaba idioma de Reina Valera, Yeah, the Lord would say. que tenía mucho vosotros. And that was my definition of the prophetic. Y como así yo definía lo profético. But like what Amy says, Pero como estaba diciendo Ami, you don't need a microphone to be prophetic. no necesitas micrófono para ser profético. And in order to be prophetic, Y para poder ser profético, you have to say yes, like Catherine said. tienes que decir sí, como comentó Katy. And if you can do it in a safe place like the church, Y si puedes hacerlo en un lugar seguro, por ejemplo, como en la iglesia, then you can learn how to do it in a hospital. ya después puedes comenzar a hacerlo en un lugar, por ejemplo, un hospital. Because the church is a launching pad. Porque la iglesia debe ser el lugar donde te lanza a ti. Church isn't the destination. La iglesia no es el destino, It's the place we get launched out. es donde somos lanzados, And tirados. so if we do prophetic here, Entonces, si podemos aprender cómo hacer lo profético aquí and everybody participating, y con todos participando, then we take it into the streets. entonces podemos llevarlo a las calles. Sí. Sí, bueno. Hay un versículo que me gustaría agregar. Lo que dijeron estuvo buenísimo. Está Isaías, en la NTV está como muy explicado el versículo. Isaías 29:13. Si por ahí pueden anotar. Isaías 29:13. Hay una base bíblica que creo que se ajusta, o más bien nosotros nos estamos ajustando a lo que está establecido ahí, y dice: así que dice el Señor, ¿verdad? Ahí está, Isaías 29:13. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y después dice: y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Y yo subrayé la palabra reglas humanas aprendidas de memoria. Hay una frase que me gusta mucho que dice: donde las relaciones son fuertes, o mejor al revés, donde las reglas son fuertes, las relaciones son inexistentes. Donde las reglas son fuertes, las relaciones son inexistentes. Y voy a poner un ejemplo. José está en una situación, José el soñador, donde la esposa de su jefe se presenta ante él desnuda completamente y le dice: acuéstate conmigo, luego de haber insistido sobre ese hecho muchas veces. Pero llegó el colmo, esta mujer se desviste y le dice: quiero que te acuestes conmigo.
en este momento tenemos a un muchacho llamado José delante de una mujer que está desnuda, que es esposa de su jefe. Y José dice que él no se iba a acostar con ella porque no iba a pecar, no iba, lo único que estaba prohibido en toda la casa para que él lo tomara era ella. Y no le iba a hacer eso a su jefe, no le iba a hacer eso a su patrón, pero tampoco iba a pecar así contra Dios. Y ahí hay un problema muy fuerte de regla, porque José está 400 años adelantado a una regla. La regla fue escrita 400 años después con Moisés, cuando le dijeron: no adulterarás, no tomarás mujer que no es tuya. ¿Quién le había dicho a José que acostarse con una mujer casada era pecado? ¿Quién le dijo? Pues ahora, si nos volvemos más estrictos, ¿estaba escrito ese reglamento en algún lugar para que él obedeciera? No, porque esa regla fue escrita 400 años después con Moisés en el monte Sinaí. Que yo concuerdo contigo, Dios no quería un mediador. Dios no quería a Moisés como mediador. A Jesús sí, pero a Moisés no. ¿Por qué? Porque que el pueblo se suba a la montaña. Dios le dio un mediador porque el pueblo dijo: habla tú con él y después ven y dinos, pero no hablaremos nosotros con él. Dios quería un pueblo con el cual relacionarse, no un hombre con quien relacionarse. Y el pueblo pidió un mediador. Entonces, donde las relaciones son fuertes, las reglas son inexistentes. Y yo no soy papá todavía, pero sé que los papás yo puedo hablar como hijo, ¿no? Habían cosas que no estaban escritas en la regla de mi casa, pero por una cuestión de relación, por una cuestión de cercanía a mi mamá, de cercanía a mi papá, ellos no me tenían que decir que eso era incorrecto. Yo sabía. ¿Por qué? Por la cercanía que yo tenía con ellos. Y lo mismo José estaba cargado con una presencia de Dios, que donde iba el ambiente cambiaba literalmente. Fue esclavo, pero el mejor esclavo. Fue reo, pero fue el mejor reo. Fue administrador, pero fue el mejor administrador que tuvo Egipto. Donde le ponían, el tipo era el mejor, y el ambiente cambiaba porque Dios estaba con él. Entonces, la razón por la cual José le dice a la esposa de Potifar: no me voy a acostar contigo, no fue una regla, fue una relación. Entonces, nosotros podemos poner ciertos parámetros de lo que debería ocurrir o no en una reunión y cómo lo podríamos hacer. Pero quiero como ponerme de acuerdo con lo que estaba diciendo recién a mí, ¿verdad? Tiene mucho que ver con nuestra identidad. Tiene mucho que ver con el tipo de relación que cultivamos en casa. Y eso es de verdad. Una cultura es la consecuencia de un culto. Y el culto está relacionado con las cosas que yo cultivo. Entonces, si yo cultivo porque tengo culto, entonces voy a generar una cultura. Si en mi caso hay una cultura de adoración, es porque hay un objeto de culto, en este caso es el Señor, y hay un culto dirigido hacia él. Hay cosas que yo cultivo que procrean o mejor dicho, atraen, o no sé cómo decir bien la palabra, pero una cultura de casa. Y luego una cultura profética de casa que se replica en la iglesia, ¿no? Y lo que pasa en la iglesia debería pasar en la ciudad. Yo estaba hablando recién con Rob, ¿verdad? Y yo le decía que un pastor que escuché hace poco decía que estaba en crisis él, porque cada vez más habían buenas reuniones increíbles. O sea, ¿cómo estuvo la reunión? Impresionante, un cuate se aventó así, otro se golpeaba contra la pared, otro se agarró el abanico, daba vuelta, otro. La reunión estuvo increíble, ¿no? Es una cosa impresionante. Y la siguiente pregunta: ¿y cómo está la ciudad? Entonces, tenemos muy buenas reuniones, pero pocas ciudades transformadas. Y cuando volteas a ver la Biblia, yo creo que se trata más de ciudades transformadas que de reuniones bonitas. Entonces, la cultura profética que vivimos en casa se ve reflejado en la iglesia, y lo que pasa en la iglesia está pasando en toda la ciudad. Entonces, esto es un asunto de Estado, no es un asunto, por eso dije el versículo de Crónicas, no, creo que es un asunto de guerra. Entonces, pero tiene mucho que ver con nuestra relación, tiene más que con reglas. Por eso puse el versículo de Isaías, porque había un pueblo que hacía las cosas bien, pero adoración no es lo que hacemos, adoración es lo que somos. Entonces, si esas cosas no se empiezan a corregir, vamos a tomar el vicio que pase. Y más que estamos en México, donde México tuvo un mover de alabanza y adoración que no hace falta que lo subrayemos, porque
Latinoamérica empezó a cantar distinto después de los 80, 90 y con todo ese mover, pero después nace una generación que no nace en ese mover, sino que ya nace en las formas, donde se empieza a limitar que alabanza son 5 rápidas y adoración son 3 lentas. Entonces 5, 3, 2, entonces empezamos a pensar en música, empezamos a pensar en letra, pero no empezamos a pensar en lo que Dios va a hacer, como dijo ella, ¿no? Recién nosotros estamos acá con el equipo, con esta familia espiritual que ministramos. Nosotros tuvimos que hacer un cambio de chip en nuestra mente, porque cuando nos íbamos hace 4 o 5 años a ministrar, nosotros pensábamos en canciones, pensábamos en música que íbamos a cantar. Pero cuando empezamos a entender que éramos profetas músicos, empezamos a preguntarle al Señor: ¿qué quieres hacer? Y en base a lo que Él quiere hacer, nosotros ministramos. Eso es una bomba. ¿Por qué? Porque llegas con el entendimiento de lo que Dios quiere establecer en una ciudad, con lo que Dios quiere hacer en un lugar, con lo que Dios quiere hacer en los corazones. Entonces a veces entramos en crisis porque a veces no había canciones. O sea, en nuestro repertorio no tenemos ninguna canción que hable de eso. Y ahí es donde entra ese cántico nuevo, donde uno puede cantar aunque no esté escrito algo. Y de ahí nosotros, gracias a Dios, pudimos componer algunas canciones, pero fueron como fruto de esa relación con Dios, de preguntarle qué es lo que quieres hacer. Entonces eso quería como agregar. Wow, muy bien. Ok, bueno, ya nada más para cerrar, para dar el tiempo al equipo de Javi que va a ministrar el último tiempo de adoración. Yo sé que usted se quiere quedar toda la noche adorando, pero lo puede hacer, ¿ok? Lo puede hacer, no, nadie tiene que irse si no quiere. Solamente quiero preguntar si hay alguna forma. Yo he notado que no todas las personas que llegan a un servicio para, por ejemplo, de primera vez, las que van integrándose a la iglesia, de repente toda la onda de la adoración, de la música profética, para ellos es completamente nuevo, ¿no? Y el Espíritu Santo hace su trabajo, hace su obra hablándoles. Pero ¿cómo podemos, a veces nosotros como iglesia vemos que hay, incluso yo como líder me ha pasado, no sé, el domingo aquí están sentando a los nuevos, ¿no? El domingo había como 17, 18 personas nuevas y empezó un mover de adoración bien profundo y yo no quería parar, pero volteaba a ver a los nuevos con sus caritas de ¿qué está pasando aquí? Y no sabíamos cómo integrarlos. ¿Tienen ustedes algo que nos puedan decir como congregación, cómo ayudarle a las personas nuevas a integrarse en el movimiento profético de la adoración? Bueno, para nosotros, algo que es importante recordar con las personas: ellos no saben lo tanto que sabes hasta que saben lo tanto que le aman. No sé si lo dije bien, pero el punto es que ellos tienen que sentir amados, y eso les va a ayudar mucho. Entonces es bueno que si hay un equipo de mujeres, de personas que están recibiendo a la gente. Pero algo que fuimos retados por un hombre que estuvo aquí predicando, Dustin Smith. Él habló a su equipo un día y dijo: estamos orando 15 minutos antes del culto y estamos como fingiendo que esa oración va a determinar todo del culto. Y él dijo: el chiste es que no es cierto. Si no has orado toda la semana, esa oración de 15 minutos no va a servir, ¿sale? Entonces él dijo: ¿sabe lo que he visto que hacen? Mi equipo, mi grupo de música, están aquí, están haciendo la cosa con sus instrumentos y parecen completamente apartados del pueblo. Y él dijo: ustedes van a comenzar a bajarte 15 minutos antes del culto y van a saludar al pueblo. Y él dijo: ve y busca a la persona que menos responde en el tiempo de adoración, que es la persona que parece aburrido, ¿verdad? Que parece que está mirando el reloj, como ¿cuándo van a terminar? Y dijo: ve con ellos y diles: me llamo Katy, ¿cómo te llamas? Aprende su nombre. Y dísele: ¿sabe qué, Juan? Hoy, esa mañana, es un placer adorar junto contigo.
Él dijo, mírale a los ojos y formar relaciones con las personas en la congregación. Ustedes no son mejores que ellos. Estamos haciendo eso juntos. Entonces sí es una técnica que pueden utilizar como grupo. Yo recomendaría en cualquier iglesia. Este lugar no es un centro, es una iglesia, ¿verdad? Entonces la gente que están aquí parada no son mejores o no tienen que apartarse del pueblo porque se van a ensuciar. ¿Qué creencia es esa? Es tonto. Entonces, y los músicos batallan mucho con el orgullo, ¿sí o no? Sí. Entonces, una manera para comenzar a lidiar con ese orgullo, comenzar a crear una atmósfera donde el pueblo, aunque sean nuevos, pueden saber, hay algo diferente aquí. Hay un pueblo aquí que me ama, que aunque creo que son un poco raros, esa persona me saludó, esa persona oró por mí justo antes del culto. Y pueden hacer esto, les doy permiso, antes del culto, antes que suena una sola nota de la ungida Annie, puedes orar por alguien. Puedes salir de tu zona de comodidad y tocar la vida de otra persona. Y puedo garantizarles, si pueden tener ese tipo de actitud, no solamente los que tienen su asignación en la puerta, pero todos que son parte de ese grupo, van a comenzar a ver como que van a poder penetrar más a las personas que llegan. Pues yo creo que esa es la clave, amar a las personas. Algo que como cultura tenemos en Mérida y siempre se lo decimos al equipo, aquí no es tu equipo ni el equipo de bienvenida, sino aquí todos amamos. Aunque tú estés en cámaras, aunque tú estés en baños, tú puedes ir y abrazar a la persona nueva, porque no es nuestra iglesia, somos la iglesia. Y yo me acuerdo que cuando empecé a dirigir el tiempo de adoración, yo me frustraba demasiado con ese punto de ver a personas que no más, tú estabas con todo el fuego, y creo que muchos nos identificamos cuando arriba está así el fuego y sientes a Dios y no más ves que no pasa nada con la persona y te frustras y quieres bajarte y darles 2 zapes bendecidos. No, no es cierto, no existen zapes bendecidos. No, pero es tan frustrante. Pero algo, y yo me acuerdo que me ponía a llorar hasta un punto donde públicamente decía, ¿por qué no adoran? ¿Por qué no lo hacen? Me paso en mi cuarto orando a Dios y ustedes no. Literal. O sea, mi papá me regañó horrible, ¿verdad? Pero bueno, me acuerdo que públicamente yo lo dije y el amor del Espíritu Santo me dijo, hey, ¿quién dijo que tú estás dirigiendo? Yo hago la obra, no tú la haces. Así que líderes, no son ustedes. Es el Espíritu el que va a hacer la obra. ¿Alguien aprendió algo de estas respuestas tan sabias y tan llenas del Espíritu Santo? Porque creemos que el Espíritu Santo ha venido en este tiempo a abrir nuestros ojos, a destapar nuestros oídos y sobre todo a preparar nuestro corazón para todo lo que Él quiere hacer, ¿no es cierto? Pues bueno, les agradecemos tanto. Muchas gracias. Vamos a darles un aplauso.